Con una calificación de usuario de 1.6 en Metacritic, quejas por el uso de inteligencia artificial generativa en su arte y gráficos, así como una historia sin sentido en la que peleas contra un gigante, Call of Duty Black Ops 7 generó una reacción bastante negativa por parte de los aficionados de la serie. La escala de las quejas es tal que Activision decidió atender las voces críticas y, a partir de esto, lanzar un comunicado en el que básicamente acepta que el juego no ha cumplido con las expectativas del público y promete no hacer lanzamientos alternados de Black Ops con Modern Warfare. Claramente Activision está aceptando la derrota, pero la pregunta es, ¿qué los llevó a esta situación? ¿Y acaso, más allá de lo que dice el comunicado y de las quejas de los fans, es una crisis de ventas lo que llevó a Activision a tomar estas medidas críticas? Veamos el asunto de cerca. Call of Duty Black Ops 7 salió el pasado 14 de noviembre y de inmediato hubo una reacción negativa por parte de su audiencia y de reseñistas, por lo que alcanzó un mediocre 67 en Metacritic, un marcado contraste con el más aceptable 82 de la entrega anterior. La reacción crítica del público fue más feroz, pues los usuarios mandaron el juego al limbo en dicha plataforma con un increíble 1.2, una calificación increíblemente baja. Un ejemplo es la reseña valiente y articulada publicada en el sitio polaco CD Action, escrita por Jakub Muchowski, quien dio la peor calificación al juego entre sitios profesionales, 45. Dicho texto afirma que el juego presenta la peor campaña de la historia de la serie y que es una decepción hasta para los fans más duros, a pesar de que funcionen el multijugador y el modo zombie. En concreto, las críticas señalan enormes problemas con la campaña, desde enemigos que son meras esponjas de balas, tareas repetitivas y sin sentido, contenido escaso, pésimo diseño de misiones y ausencia de puntos de guardado, hasta el dilema de que intentar pasar la campaña en solitario es una locura, porque no está pensada para ello, y que jugar con desconocidos en la red también es un absurdo. Como dice Muchowski, en resumen, Black Ops 7 supone un retroceso para la saga tan apreciada por muchos jugadores. El título sufre claramente de una crisis de identidad causada por el deseo de satisfacer a un grupo de jugadores que probablemente solo existe en la imaginación de los miembros de la junta directiva. La franquicia Call of Duty atraviesa una grave crisis y la nueva entrega de Black Ops, en lugar de ayudarla a salir de estos apuros, solo agrava los problemas existentes y añade muchos nuevos. La campaña es un fracaso total y un desprestigio para las primeras entregas lanzadas bajo el nombre de la marca, mientras que el modo multijugador y los zombies, aunque correctamente ejecutados, no aportan nada nuevo. No, pues sí dijo Bastantovsky. Aparte de esta crítica profesional a las mecánicas y el diseño del juego, lo que causó más indignación fue el uso extensivo de imágenes de inteligencia artificial en diversos recursos gráficos del juego, como en iconos de recompensa y logros, pósters y demás. La indignación de muchos usuarios se basa en el desprecio del carácter repetitivo y flojo del arte creado por inteligencias artificiales, pero más aún porque quien la usó fue un estudio del tamaño de Activision. La reseña citada es magistral, donde resume el problema. Porque uno de los estudios más grandes del mundo, que pide el equivalente a $70 o más por su trabajo, introduce imágenes creadas por IA en su trabajo. Si bien podría entenderse tal procedimiento en el contexto de un estudio pequeño con tiempo y recursos limitados, mi opinión es que no hay cabida para prácticas tan pobres en los títulos AAA. Activision ha demostrado, una vez más, que no le importa la calidad final de sus productos, sino ganar el máximo dinero al menor costo posible. Es lamentable que, desde un punto de vista comercial, este enfoque sea de algún modo correcto, pero la decencia tiene un límite que deberíamos marcar claramente en el futuro. ¿Sucederá esto? Sinceramente, lo dudo. Contundente. En cuanto a las reseñas de usuarios, proliferan insultos y opiniones como injugable, basura, lleno de bots y trampas, tóxico, alejado de sus raíces, el peor de la serie, hecho solo por dinero. Podríamos pensar que son solamente opiniones, pero en este caso resultó que el río sonaba porque sí llevaba agua. Hace una semana, el equipo de Treyarch y Raven Software publicaron un comunicado en el que reconocen las quejas de la comunidad y prometen recompensas para los jugadores y más. Afirman que la estrategia del estudio va a cambiar de ahora en adelante. En concreto, el comunicado afirma que el equipo está consciente de que Black Ops 7 no ha cumplido con las expectativas de los jugadores y que es hora de cambiar el rumbo. Citamos:
Ya no haremos lanzamientos consecutivos de Modern Warfare o Black Ops. Hay muchas razones, pero la principal es asegurarnos de ofrecer una experiencia absolutamente única cada año. Impulsaremos una innovación significativa, no gradual. Si bien no compartimos esos planes hoy, esperamos hacerlo cuando llegue el momento oportuno. Muy bien, bravo. Habrá innovación significativa más que estancamiento. Será un ciclo de desarrollo menos apresurado. Todo bien, pero la pregunta es, ¿por qué? Y aquí tenemos que arriesgarnos un poco, periodísticamente hablando. Para ser claros, no tenemos cifras de ventas sobre Black Ops 7. Sin embargo, tenemos indicios de que la crisis de Call of Duty rebasa el ámbito creativo. No es una simple crisis de prestigio, sino una crisis real de desempeño y ventas. Una crisis dura. En efecto, en una entrevista de Eurogamer con los analistas del mercado Chris Drink y Rhys Elliott, se dijo que este año hay menos gente jugando a Call of Duty que nunca. Los analistas dijeron: hacemos un seguimiento diario de los usuarios activos y durante todo el año las cifras de Call of Duty han sido bastante bajas, inferiores a lo habitual. Call of Duty está teniendo un rendimiento inferior este año debido a una combinación de agotamiento de la comunidad, decisiones creativas y comerciales cuestionables por parte de Activision, Microsoft y una fuerte competencia. Xbox falló en el año equivocado, ya que este año vio algunos de los lanzamientos de shooters más emocionantes en años. Una de las razones del declive es la intensa competencia de shooters rivales, principalmente Battlefield 6 y Ark Raiders. El nuevo título de Battlefield tuvo un lanzamiento masivo y logró el mayor estreno en la historia de la franquicia. Ark ha vendido casi 8 millones de copias hasta la fecha, y el último crossover de Fortnite con los Simpson fue un éxito. La atención es escasa. La decisión de Microsoft de incluir Black Ops 7 en Game Pass desde el primer día ha mermado las ventas tradicionales de juegos a precio completo en Xbox y PC. El juego del año pasado perdió, según se informa, $300 millones en ventas potenciales debido al servicio. Nuestras estimaciones han indicado repetidamente que Game Pass merma los ingresos de los juegos y Call of Duty no es la excepción. Asimismo, el marketing de Black Ops 7 fue pésimo y decepcionante y generó poca expectativa positiva. El ciclo de marketing intentó atraer a todos, pero terminó sin convencer a nadie. El evento de presentación, Call of Duty Next, fue caótico y no logró entusiasmar a la comunidad. Esto contrasta marcadamente con el marketing centrado en la comunidad de Battlefield y Ark, cuyo desarrollo y marketing han estado increíblemente impulsados por la comunidad. En resumen, Call of Duty como franquicia está en crisis. Y Black Ops 7 es la punta de esa crisis. Se trata de un mercado donde la competencia es feroz, un género en el que la innovación es escasa y una franquicia demasiado venerable pero también demasiado quemada que hace bien lo que hace bien, pero que cayó en picada respecto a la campaña de un solo jugador, que manchó su prestigio con el uso de inteligencia artificial sin necesitarlo. Todo esto alimentó al motor de los rumores, como lo ejemplifica el tweet del usuario de Ghost of Hope. Varias fuentes me han dicho en las últimas semanas que una buena parte del presupuesto post lanzamiento de Black Ops 7 ha sido cancelado debido a su pobre desempeño en ventas, pero no sé qué haya sido afectado en concreto. Sin embargo, más allá de estas especulaciones, podemos coincidir plena y claramente con el análisis de Drink y Elliott, así como con sus conclusiones. Los problemas específicos de Black Ops 7 contribuyen a su bajo rendimiento, pero en general existe un desafío sistémico. El mercado de los shooters de servicio en vivo está ahora consolidado de forma implacable. Lograr un éxito constante en este segmento es difícil, incluso para una franquicia masiva y consolidada. El camino al éxito ya no reside en un lanzamiento anual garantizado, sino que requiere una calidad de producto excepcional, innovación genuina o encontrar un subgénero desatendido o un nuevo nicho donde la inercia de los grandes juegos aún no domine por completo. Vivimos tiempos cambiantes, el gaming mismo está en crisis y los grandes estudios solo revelan una tendencia aparentemente imparable: subida indiscriminada de precios, creatividad escasa, un aire de repetición y, para colmo, el uso de IA como una especie de tiro de gracia contra toda la integridad que le quedaba a los estudios grandes. Estas son solo algunas de las terribles manifestaciones de la crisis, pero una cosa es clara: ya no es posible dormirse en los laureles y repetir la misma cosa con la esperanza y hasta seguridad de que la inercia te lleve a buen puerto. Hoy más que nunca el lema es reinventarse o desaparecer. Quizás ambas alternativas sean buenas para Call of Duty, porque lo que sería un horror es que juegos como Black Ops 7 conviertan a la franquicia en el verdadero modo zombie de los FPS.
¿Y tú? ¿Qué opinas de Black Ops 7? ¿Crees que Activision hizo lo correcto al abandonar el desarrollo bianual? No olvides darnos like, comentar y suscribirte. Y también recuerda que en un mundo cambiante y en crisis, los análisis de Level Up son una luz en la oscuridad. ¡Nos vemos!